deportistas, como cualquier otro integrante de otro deporte, pero vamos a tratar de enfocarlo un poco más hacia el deporte que nosotros y nosotras practicamos. Así que sin más, licenciado Rosemena, ¿está usted listo para iniciar? Si es así. Listo, Kenneth, estamos Sí. listos. All right. Bien, primero que todo, buenas noches a todos. Espero que estén bien, dentro de lo posible, que tengan salud dentro de toda esta situación que estamos pasando ahora mismo a nivel mundial. Y agradecido primero con la invitación también, ¿no? Por el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando bastantes cosas interesantes respecto a lo que es estilo de vida, y principalmente, como mencionaba Kenneth, enfocado principalmente a deportistas y todavía con un enfoque más específico a lo que es el área del rugby. Entonces, espero que sea de su agrado. La presentación está hecha también a manera, yo lo traté de hacerlo de una manera más sencilla, sin terminología tan técnica, para que sea más fácil de entender, y de una manera que sí me gustaría también que, bueno, ya cuando terminemos o pasemos a la parte de preguntas y respuestas, si ustedes quieren ir, como dice Kenneth, haciendo las preguntas a medida que yo voy diciendo la charla, la pueden hacer en el chat o la pueden apuntar aparte en un papel, como más les guste, y la hacen al final. Pero sí me gustaría que tuviéramos bastante interacción después de mi presentación para hablar un poquito específicamente de temas que a ustedes les interese. Así que, bueno, espero que les guste la presentación y vamos a iniciar. Voy a hacer el share screen, Kenneth, para la presentación. Vale. ¿Listo? Ok, si le das... Déjame ahí que estás viendo la presentación ya. Perfecto, está puesta la presentación. Listo. Empezamos entonces, pues. Primero que todo, vamos a hablar de lo que es vida saludable, y principalmente quiero aclarar un poquito lo que es estilo de vida saludable, porque usualmente cuando hablamos de estilos de vida, usualmente tenemos algunas ideas preconcebidas o tenemos algunos conceptos erróneos. Entonces sí me gustaría aclararles un poquito lo que es primero un estilo de vida. Y para eso, decirles que, bueno, el estilo de vida es más un concepto sociológico. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces tenemos el error de pensar, bueno, mi estilo de vida es el deporte que practico o es el tipo de alimentación que llevo. Y realmente, cuando hablamos de estilo de vida, tenemos que darnos cuenta que se trata de un todo que hace a la persona como ser humano. Entonces ahí nos damos cuenta de que cuando hablamos de estilo de vida, esto involucra los intereses, las opiniones, los comportamientos, la conducta. Todo esto es lo que nos va a dar base a lo que nosotros hacemos. ¿Por qué esto es importante? Porque por lo menos, si yo estoy practicando cierto deporte, yo tengo que buscar la manera de optimizar mi rendimiento, o sea, ser mejor deportista. Y para poder ser mejor deportista, yo tengo ciertas opciones para mejorar, como lo es el entrenamiento continuo y la alimentación, que son dos que nos vamos a centrar el día de hoy. Pero si yo le pido a una persona que realice un grupo de ejercicios que no le gusta realizar, o si le digo a la persona, bueno, para que tengas un mejor rendimiento tienes que mejorar tu nutrición, ahora tienes que comer avena, trigo, linaza y otras cosas, y me dicen que va, eso a mí no me gusta, no es parte de tus intereses, entonces. Y de hecho hace más difícil a la persona que ponga en práctica ese tipo de recomendaciones, porque no es parte de su interés, o sea, simplemente no le gusta. Entonces, para empezar a hablar por ahí del estilo de vida, tenemos que darnos cuenta de que para tener un estilo de vida saludable, tiene que ser algo que también nos guste dentro
de lo que nosotros hacemos habitualmente. Si a ustedes no les gusta comer ciertos tipos de comida, no les gusta realizar ciertos tipos de entrenamiento, quizás les va a ser más difícil agregarlo a lo que ustedes hacen regularmente. Entonces, por eso es bien importante que ustedes se den cuenta, por lo menos, que no todos los estilos de vida son, por decirlo así, beneficiosos, en el sentido de que muchas personas realizan cosas, incluso como parte de su estilo de vida, que van en contra a lo que pueden hacer para conseguir beneficios. ¿A qué me refiero? Si yo quiero mejorar mi rendimiento deportivo, un ejemplo, y consumo drogas, obviamente eso va en contra de mi rendimiento. Entonces, por eso les digo, el estilo de vida es algo que nosotros tenemos que primero definir como un aspecto que vamos a estar realizando de manera habitual, uno, y dos, que es completo en el sentido de que tiene que tener no solamente mi manera de entrenar como deportista, mi manera de alimentar, mi nutrición, sino también tiene que tener dentro de ese estilo de vida, dentro de mis hábitos, tiene que haber cosas que a mí me interesen hacer, cosas que me gusten hacer y comportamientos beneficiosos. Por gusto, si yo pienso ser un buen atleta, si los fines de semana me emborracho, consumo drogas o durante la semana tengo una mala alimentación, entonces no va a resultar favorable. Así que primero hay que ver eso, ¿no? Es un tanto complejo, pero es que es así, el ser humano es complejo y dentro de lo que nosotros hacemos como estilo de vida, involucra un todo. Entonces vamos a empezar por ahí. Entonces, dentro de eso, para empezar nosotros a decir, bueno, quiero ser un mejor jugador en el cuadro, quiero ser un mejor deportista, yo tengo que empezar evaluando dónde estoy. Entonces, ¿por qué yo evalúo dónde estoy? Porque esa es la única manera de implementar mis metas. Ahora mismo, si yo digo, bueno, yo quiero mejorar mi rendimiento deportivo en el cuadro, tengo que saber, por ejemplo, qué son las cosas que yo necesito para mejorar mi rendimiento deportivo. ¿Qué es lo que necesito? Fuerza, resistencia cardiovascular, quizás necesito mejorar mi potencia muscular. Entonces, a partir de saber dónde yo me encuentro ubicado, es que yo puedo establecer cuáles son las metas que yo quiero alcanzar. Y yo no puedo determinar metas que yo quiera alcanzar si no sé dónde estoy comenzando. Entonces, para eso es importante que nosotros establezcamos esos dos puntos. Primero, dónde estoy iniciando y segundo, a dónde quiero llegar. Y bueno, ahí entonces es importante que ustedes primero determinen dónde están actualmente. Esto es importante también en el sentido de que muchas personas al momento de determinar sus metas, quizás no hagan la mejor, por decirlo así, la mejor elección de metas en cuanto a la parte deportiva. ¿Por qué les digo lo siguiente? Vemos muchos deportistas, por ejemplo, que combinan sus entrenamientos con ejercicios cardiovasculares, y estos ejercicios cardiovasculares, por decírselo de una manera sencilla, un jugador de rugby que practique 2 o 3 veces a la semana ejercicios cardiovasculares, que vaya a trotar 45 minutos, 1 hora y media continuas, hay que hablar de la manera más honesta. En el juego de rugby, tú no vas a estar 1 hora y media corriendo de manera continua sin parar. Lo que tú vas a hacer en el entrenamiento son carreras interválicas, o sea, vas a parar, vas a volver a correr, vas a volver a correr con potencia, vas a volver a correr necesitando mayor resistencia muscular en ciertos puntos. Entonces va a ser como por picos lo que tú necesites. Entonces muchas veces recargamos nuestro cuerpo con entrenamiento que nosotros no vamos a estar utilizando. Yo siempre estoy a favor de la parte cardiovascular, pero también creo que ustedes tienen que saber qué es lo que a nivel de entrenamiento su deporte requiere.
Entonces, es por decir un ejemplo, que mi deporte requiera mayor resistencia cardiovascular y yo me concentre en aumentar mis músculos, buscar hipertrofia muscular. Entonces, no estoy siendo, por decirlo así, realmente realista en cuanto a lo que necesito. Por eso es importante que al momento de establecer las metas, ustedes digan, bueno, yo estoy quizás con buena resistencia cardiopulmonar, pero no tengo buena resistencia cardiopulmonar cuando hago entrenamientos intensivos. Corro un minuto a máxima velocidad, luego bajo, luego corro otro minuto a máxima velocidad, luego corro otro minuto un poco más lento, y cuando corro de esa manera con intensividad me canso más que si corro 30 minutos continuos. Entonces tu entrenamiento no tiene que ser correr 30 minutos continuos, porque entonces no vas a ganar lo que necesitas, que es esa resistencia interválica con potencia dentro de tu entrenamiento, que es lo que aplicas dentro del cuadro. Entonces es importante, ¿no? Es importante que ustedes sepan determinar qué es lo que ustedes necesitan al momento de el juego. Entonces, entre otras cosas, entonces aquí empezamos a ver que si ya tenemos ciertas metas, incluso cada persona dentro del cuadro, cada jugador de rugby puede tener movimientos técnicos o tácticos diferentes unos de otros. Entonces, quizás algunos necesiten mayor agilidad, otros necesiten más velocidad, otros necesiten más fuerza. Entonces, el entrenamiento tiene que ser visto en el sentido de que vamos a programar el entrenamiento para cada uno, ¿no?, lo que necesite. Entonces, eso se ve en muchos deportes. Los lanzadores, los porteros, los delanteros, en muchísimos deportes no entrenan de la misma manera. Entonces, hay que saber cómo nosotros dosificar el entrenamiento que vamos a estar utilizando para mejorar nuestro rendimiento en el campo. No solamente basado en lo que vamos a necesitar, sino basado en dónde estamos empezando, qué es lo que tenemos, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Entonces aquí viene el problema, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito? Hacer ejercicio cardiovascular, hacer pesas, practicar la parte técnica, practicar habilidades, mejorar mi estado físico, necesito meterle más a la alimentación adecuada para lo que yo necesito hacer. Entonces aquí viene como un poquito el enredo de por dónde nosotros comenzamos. Entonces, sí es bien importante que cada vez que nosotros nos establezcamos metas, entonces establezcamos un plan de acción. Entonces, eso es más o menos lo que les quiero dar a entender hoy, principalmente en esta parte, en esta introducción, que el estilo de vida de cada jugador también va a depender de sus objetivos y de lo que el deporte le exija. Entonces, es bien importante que si ustedes, miren, si ustedes por lo menos me dicen, no, yo juego rugby para compartir con mis compañeros, para pasar un buen rato, bueno, quizás lo que hagas para mejorar tu rendimiento quizás no sea, por decirlo así, de alto nivel. Ahora, si tú me dices que quieres ser un jugador competitivo, entonces ya tienes que ponerte, por decirlo así, a planificar cómo llegar a ese nivel. Entonces, ahí hay que ser muy técnico en cómo vamos a llegar a esos niveles de competencia. Y ya les digo, todo depende de dónde ustedes se encuentran en este momento y a dónde quieren llegar. Bueno, esa es otra cosa. Hay ciertos momentos donde lastimosamente las metas que nos ponemos no son realistas. Es decir, yo quiero correr 50 metros en tanto tiempo y de hecho no soy tan ágil, quizás no tengo las piernas tan largas por genética o no estoy acostumbrado, no soy jugador de velocidad, no me tengo que establecer la meta de ser el más rápido del equipo. Quizás no sea el más rápido,
pero pueda tener más fuerza, ¿sí? Quizás la parte técnica, táctica sea mi fortaleza. Entonces hay que verlo, hay que ver, eso sí, pueden mejorar en cada una de las áreas, pero también tienen que ser conscientes de que esas metas que se vayan a establecer sean metas realistas. Tampoco podemos decir, por ejemplo, que alguien diga, bueno, yo quiero bajar de peso y quiero bajar de peso 10 libras para el otro mes. Quizás eso no sea realista. Entonces, cuando llegamos a las 4 semanas que haya pasado el mes y no bajo las 10 libras, entonces sentimos que fallamos en nuestra meta, fallamos en nuestro objetivo y hace que me sienta frustrado porque no logré la meta que me establecí. Entonces, siempre es bueno que nos pongamos metas realistas. Para eso también tenemos que conocer qué metas yo me puedo plantear a corto, mediano y largo plazo. Entonces, muchas veces tenemos esos errores al establecer nuestras metas y lo que hacemos es forzarnos de más. Entonces, quiero ser el jugador más veloz, pero quiero serlo en las próximas mes y medio, 2 meses. Quiero aumentar mi fuerza muscular, poder hacer un press de 150 libras, pero quiero hacerlo dentro de 2 meses. Entonces eso lo que ocasiona es que al final me frustre, como les dije anteriormente, y segundo, que pueda cometer fallas técnicas en la manera en que estoy tratando de alcanzar ese objetivo. ¿Qué es lo que pasa cuando me refiero a fallas técnicas? Me lesiono en el camino. Entonces, quiero ser mejor, quiero correr más rápido, le meto con todo y termino lesionándome. Entonces, peor todavía, no solamente vamos a quedar frustrados, sino vamos a quedar lesionados y por buen tiempo. Entonces, lastimosamente, muchas veces en el deporte queremos alcanzar altos niveles de competitividad, pero no sabemos cómo llegar a ese nivel de competencia, cómo mejorar nuestro rendimiento muscular, nuestro rendimiento en cuanto a la parte cardiovascular, técnica. Entonces, nuestra mente está volando, queremos ser los mejores y queremos hacerlo rápido, pero nuestro cuerpo no va a ese ritmo. Entonces tenemos que establecer metas reales. Y bueno, dentro de todo lo que les iba a presentar, ahorita les voy a hablar de ciertos tips, son puntos, cosas puntuales en cuanto a la parte de entrenamiento y nutrición, que forman parte del estilo de vida saludable dentro de cualquier deportista. Y lo que quiero es mostrarles algunos tips que son de la manera más sencilla posible para que ustedes alcancen las metas que se planteen a nivel deportivo. Entonces, bueno, lo primero es establecer una rutina según tus metas. Lo repito nuevamente, para mí es quizás el punto más importante. Ustedes tienen que saber qué es lo que el deporte exige de ustedes para saber qué es lo que necesitan llegar a hacer. Y de ahí, de lo que necesitan llegar a hacer como deportistas, plantearlo como meta, evaluar dónde están iniciando para entonces poder establecer el plan de acción que les permita llegar a ese punto que ustedes quieren. Entonces, siempre establezcan una rutina. Cuando hablamos de rutina ya es ya es algo que ustedes van a hacer de manera actual. Recuerden que lo que les decía hace algún momento, muchas veces cometemos el error por lo menos de querer las cosas en el tiempo que no es. ¿Quién no ha escuchado a aquella persona que dice, bueno, estamos en noviembre, diciembre, y para carnavales quiero bajar 5 libras o 10 libras de peso porque estoy muy gordo y se me ve la panza y quiero tener cuadritos para carnavales? O el que dice, bueno, quiero estar súper fuerte y que se me vean los músculos para estar sin suéter en los carnavales, y quieren en 2 meses agarrar y sacar masa muscular de donde no hay. Entonces, ves a estas personas que están en esa dieta, que ese es otro concepto erróneo también. Una dieta se trata del conjunto de sustancias alimenticias que uno consume o toma habitualmente. Entonces, si yo agarro y en un mes me restrinjo de los alimentos que a mí me gustan,
me restrinjo de lo que consumo habitualmente y empiezo a comer menos o a comer algo que no me gusta, realmente eso no es una dieta. O sea, una dieta es lo que yo debo consumir habitualmente. La idea principal de esto es que ustedes realmente lleguen a consumir dentro de su alimentación lo que ustedes requieren como deportistas y algo que ustedes puedan llamar dieta real. Y cuando yo hablo de dieta real, me refiero a que, bueno, está bien, vamos a suponer, quieren aumentar de masa muscular y disminuir de masa grasa. Entonces empiezan a restringir ciertas cosas. Bueno, vamos a comer menos carbohidratos procesados. Sí, quizás tengo que quitar el pan, quizás tengo que quitar el arroz, que de repente me encanta, pero ya ahí me estoy restringiendo. Entonces, la idea de armar una buena dieta no es quitar todo lo que te gusta, sino buscar opciones que tú puedas consumir, que te gusten, y entonces con estas opciones ya tú puedes implementarlas habitualmente porque te va a gustar consumirlas habitualmente. Eso es una dieta. No es restringirnos de todo y tomar agua solamente en el almuerzo y la cena y no saltarnos 1 o 2 alimentos del día, cena o desayuno. O sea, no, realmente es buscar la manera más saludable de poder alimentarnos. Eso es dieta. Entonces, bueno, volviendo a ese tema, cada vez que uno establece este tipo de metas, uno tiene que implementar el mecanismo de alcanzar esas metas, tienes que implementarlo dentro de tu rutina diaria, dentro de tu vida diaria, algo que te guste para que puedas alcanzar esas metas. Lo otro es respetar el tiempo de descanso. Esto es muy importante. De nada sirve. Yo puedo ser la persona que hace 5 o 6 veces gimnasio a la semana, pero el fin de semana, viernes, sábado y domingo, me desvelo, no duermo bien, no me hidrato bien. Encima de eso, no como los alimentos que mi cuerpo necesita, la parte nutricional, no estoy alimentando mi cuerpo bien. Entonces, puedo ser el que más va al gimnasio, pero eso no me va a dar resultados, o me va a dar unos resultados muy pobres, porque no estoy complementando con todo lo que yo necesito realmente para que esa asistencia regular al gimnasio dé resultados. Entonces, es por gusto que yo vaya al gimnasio o yo entrene en la semana 2 o 3 veces la parte técnica y juegue, digamos así, el fin de semana, si ese mismo fin de semana me voy a pasar 2 días sin dormir, o durante la semana hay 2 o 3 días donde nada más duermo 4, 3, 5 horas, donde no me estoy hidratando. Entonces mi cuerpo va a empezar a funcionar mal porque lo estoy sobrecargando. Entonces, eso es bien importante, ustedes respeten las necesidades del cuerpo. Y obviamente, si yo hago deportes y es un deporte de desgaste, como lo es el rugby, yo necesito respetar el tiempo donde mi cuerpo se regenera. Entonces, eso es bien importante, que respeten los tiempos de descanso, el tiempo libre, su sueño. Así que no se debe pasar por encima. El otro es una buena hidratación. Eso es otro error que muchas veces cometemos. Creo que por ahí en algún lado tengo creo que una fórmula de la cantidad de agua aproximada que debemos tomar por día. Eso depende de la persona. Eso no es igual para todos. Está en boga o muy popular. Entonces, siempre ha sido este tema de que 8 vasos de agua diarios, y quizás no. O sea, yo que soy más grande y soy más pesado, necesito más agua que una persona que sea más pequeña que yo. Entonces, quizás mi metabolismo, la cantidad de agua que yo pierdo al día, yo sudo mucho, la otra persona no, entonces eso va a diferir. Pero lo importante es que tengamos la buena hidratación por muchas cosas. Primero, que mi cuerpo funciona mejor con una buena hidratación. En el momento que yo esté deshidratado, incluso lo primero que ustedes van a experimentar en el deporte es pérdida de la agudeza cognitiva. O sea, se sienten traduciéndolo de otra manera, si el cerebro está deshidratado, literalmente te cuesta pensar bien. Estás como un poquito atontado por el juego.
tan importante así la hidratación cuando están jugando y cuando están entrenando, que cometen errores técnicos, tácticos muy fácilmente si están deshidratados. Y no solamente eso, se ponen también a una lesión bueno, que es peor todavía. Yo digo que es lo peor, porque estas lesiones graves pueden alejarte del deporte de 6 meses, un año, incluso, ¿no? Entonces, la opción también me permite cosas como si yo tengo dentro de mi objetivo aumentar masa muscular, fuerza, o perder grasa, la lipólisis, que es convertir esa grasa y, decirlo así, diluirla para utilizarla, para transformar esa grasa en energía, solamente pasa cuando yo estoy bien hidratado. La lipólisis se da con agua. Entonces, pero no consumo agua, el cuerpo se va a recalentar y de hecho no solamente se va a recalentar, me voy a deshidratar y no voy a quemar la grasa. Entonces, eso es un error también. Mucha gente las veo yo haciendo ejercicio cardiovascular, se forran, están completamente sudados, no llevan agua, y realmente lo que va a pasar es que no van a entrar en lipólisis y no van a estar bien hidratados, entonces no van a quemar esa grasa por más que quieran. Entonces, Para, para, importante la hidratación. para aportar algo allí, licenciado, ¿me escuchas? Ajá. Sí, Vean, claro, como tú quieras, Kenneth. usualmente en los entrenamientos o igualmente en los partidos se hacen paradas técnicas para tomar agua, principalmente en las prácticas, perdón. Y en los partidos igualmente se tienen ya sea bebidas rehidratantes o agua. Pero hay muchos jugadores o jugadoras que en estas pausas no toman agua, no toman líquidos por el tabú de que si toman agua no van a jugar adecuadamente. Sí, pasa mucho, pasa mucho. Incluso hay deportistas que por el hecho de que dicen, no, si yo tomo agua enseguida me da ganas de ir al baño, o si yo tomo agua siento el estómago más pesado, quiero estar más, al contrario, hay gente y esa es una muy mala práctica, hay gente que se deshidrata a propósito para ciertas competencias deportivas. Entonces, no es buena idea, realmente no es buena idea. Por lo menos en el aspecto de la contracción muscular, también corres mucho riesgo al tratar de lesionarte. Es súper importante la hidratación. Bien, continuando. Los ejercicios aeróbicos de manera moderada. Nuevamente, digo, creo que esto ya lo había mencionado hace un momento, no soy fanático de estas recomendaciones de hacer 3, 4 veces a la semana aeróbicos extensivos, de correr media hora, 45 minutos, 1 hora y media, todos los días, porque hay gente que lo hace. Y principalmente si ustedes están en un deporte o practicando un deporte que no lo requiere. Lo que ustedes requieren entonces es, ya les decía hace un momento, hacer corridas, hacer entrenamiento de velocidad interválico, porque lo que ustedes requieren es correr, que cuando corran tengan potencia, que en cierto momento del juego generen mucha fuerza en poco tiempo y después van a parar. No es igual. O sea, yo no puedo entrenar rugby como si estuviera entrenando para hacer fondismo, que es correr los 21, 42 kilómetros. Entonces no es lo mismo. Entonces muchas veces yo veo jugadores de cualquier deporte, basquetbol, fútbol americano, rugby, que agregan dentro de sus rutinas de entrenamiento ejercicios aeróbicos extensivos. Entonces corren por largas distancias cuando realmente esa resistencia cardiovascular que van a obtener no es la que van a necesitar en el juego. Incluso yo puedo tener una buena resistencia cardiovascular para hacer fondismo, yo puedo correr 10, 21 kilómetros, pero cuando necesito potencia, generar mucha fuerza en poco tiempo, entonces me canso más. Entonces,
Ahí es donde muchos deportistas dicen, Chuzo, yo voy a jugar al momento de jugar el deporte, al momento de jugar rugby, y cuando hago el esfuerzo quedo agotado enseguida. Sin embargo, yo corro 10 kilómetros y no me canso. Entonces, eso quiere decir que el entrenamiento que se está haciendo quizás no sea el adecuado. Entonces, siempre también he preferido, de cierta manera, agregar a los ejercicios musculares intensividad, de manera que al agregar esa intensividad en los ejercicios de fortalecimiento muscular, esté también agregando cierta parte de trabajo aeróbico. Entonces, eso es importante principalmente para, por lo menos para ustedes en el caso de rugby. Otro punto principal cuando hablamos de un estilo de vida es planificar las comidas. Esto es súper importante porque si su objetivo es crecer muscularmente, tener más fuerza, recuerden que fuerza, cuando logran hacer una contracción muscular en poco tiempo, se traduce en potencia. Entonces, si quieren tener potencia, necesitan tener fuerza. Así que es importante. Si quieren controlar sus niveles de, digamos así, si quieren tener masa muscular y masa grasa en los niveles adecuados para lo que ustedes necesitan como deportistas, también es importantísimo planificar nuestras comidas. ¿Por qué? Se cometen muchos errores al momento de la alimentación. Usualmente, muy pocos de nosotros, y me incluyo, hacemos una planificación de nuestras comidas del día o de la semana. Y me refiero a planificación de las comidas del día, incluyendo snacks, incluyendo el almuerzo, la cena, el desayuno, obviamente el desayuno también, que es importante. Entonces, cometemos estos errores, ¿por qué? Porque si yo no planifico mis comidas, quizás mis comidas estén desbalanceadas. Quizás cuando yo vaya a hacer mi almuerzo, me dé cuenta, por ejemplo, que lo que tengo disponible es carne, son unas papas, es un arroz o es una pasta, y haga una mezcla de todo estoy haciendo en ese momento. Quizás me pasé en carbohidratos, o quizás tengo los vegetales, tengo las proteínas, pero no tengo los carbohidratos, o puede pasar que me quedo sin las proteínas porque entonces no la tenía en el momento. Entonces es importante que ustedes planifiquen sus comidas cada día. Otra cosa también que es importante, que está se popularizó mucho en la alimentación deportiva, es esta idea de comer varias veces al día, donde veíamos que se le recomendaba a muchos deportistas, muchos atletas, hacer 5 o 6 comidas diarias. Esto tenía su sentido, esto tenía su buena idea en el sentido de que mantenías el nivel de glucógeno constante, al mantener el metabolismo activado, incluso también te permitía consumir más calorías por medio de la alimentación, de la ingesta. Eso también, igual el dormir puede ayudar a consumir calorías. Pero el error aquí era que al comer 5 o 6 veces al día nos pasábamos en los requerimientos diarios de nuestro cuerpo. Entonces, consumíamos quizás grasas de más, quizás estábamos consumiendo la cantidad correcta en el plato de comida, pero al hacerlo 5 o 6 veces al día, entonces nos pasábamos en la cantidad de diferentes cosas que necesitaba el cuerpo. ¿Qué era lo importante de aquí? Es la cantidad de comida en general que tú vas a consumir durante el día. Ya sea si ese día es un día de descanso, o es un día de entrenamiento, o es un día de juego. Es importante que planifiques lo que vas a comer esos días. Cada día es diferente y cada día tiene requerimientos calóricos totalmente diferentes. Entonces, lo importante es la cantidad de comida que vas a consumir. Si yo sé lo que voy a consumir en el día, si yo sé mis requerimientos calóricos del día, yo lo podría dividir en 6 comidas, pero esa es la manera correcta. La manera incorrecta es comer 5 o 6 veces al día sin saber qué es lo que estoy comiendo y sin saber qué es lo que requiere mi cuerpo, ¿no? Entonces creo que es importante saber esto.
la planificación de la comida es súper importante porque al final de cuentas podemos estar cometiendo errores graves en nuestra alimentación. Esto es un ejemplo de... Esta es otra cosa que les quería mencionar. Muchas veces tenemos esa idea de que para comer correctamente necesito conocer exactamente cuál es la cantidad de calorías que mi cuerpo requiere, o necesito conocer exactamente cuántas calorías estoy yo consumiendo en un plato. Y no es necesario estar con una calculadora y sacando números, sacando cuentas de cuántas calorías tiene cada alimento. No, o sea, la manera más sencilla es la que estamos viendo ahorita mismo en la pantalla, es que la mitad del plato tiene que estar formado por verduras crudas o cocidas. La mitad del plato tienen que ser verduras. Ahí puede llevar de todo lo que ustedes quieran, ¿no? Brócoli, zanahoria, apio, pepino, tomate, verduras que son una fuente natural de vitaminas y proteínas también. Entonces, de ahí medio plato que está formado por verduras, la otra mitad del plato tiene que estar dividido entre las proteínas, que sería un cuarto, y los carbohidratos, que sería el otro cuarto, o sea, sería un puñado. Se habla de un puñado aproximadamente, lo que uno puede agarrar en una mano así a medio cerrar, ¿no? Un puñado. Entonces, eso es lo que tenemos que consumir en proteínas y carbohidratos. Y si ustedes van a hacer un gasto calórico extra, siempre es bueno que consuman mayor cantidad de proteínas. Mayor cantidad de proteínas. Podemos hablar más adelante también de lo que se necesita consumir usualmente antes de o el día de el juego, que cambia un poquito los requerimientos. Ahí quizás podemos aumentar la noche anterior o el día anterior, podemos aumentar los carbohidratos un poco para tener energía disponible al momento del juego y disminuir un tanto las proteínas para que la digestión no se haga tan lenta, pero eso cambia todo el día. Pero por lo menos en la parte deportiva, esta es la idea principal de lo que ustedes tienen, cómo tienen que comer. Eso sí, también agregando por lo menos una fruta, que también es bien importante, y mucha agua. Las proteínas en el deporte, es súper importante consumir proteínas, porque las proteínas, primero que todo, nos van a ayudar a que nuestro rendimiento muscular sea el adecuado, nos va a permitir que haya regeneración. Recuerden que cuando practicamos deportes, usualmente la parte muscular, el músculo se desgasta, se rompen fibras musculares, entonces el bloque, por decirlo así, de la construcción del músculo son las proteínas. Entonces, si vamos a estar haciendo un desgaste muscular, necesitamos tener una buena fuente de proteínas. Ahí la recomendación es, entonces, es comer todo lo que es carnes. Carnes yo siempre recomiendo que lo menos procesado posible, huevo, consumir mucho huevo. Aquí hay otro mito también. Por allá por los años 80 salió un estudio que decía que no era buena idea consumir cantidades de huevo como proteína, porque decía que subía el colesterol malo, el LDL, que es la linfoproteína de baja densidad. Entonces decía que te aumentaba el colesterol y entrabas en riesgo incluso cardiovascular por el aumento del colesterol por el consumo del huevo demasiado. Pero años después se replicaron esos estudios y se dieron cuenta que el estudio que había dicho eso, de hecho habían cometido un error. Entonces el huevo se demonizó como fuente de proteínas y se decía no, principalmente la yema. Entonces decía no, consume las claras, no consumas la yema o no consumas tantos huevos a la semana porque eso no es bueno, vas a tener problemas cardiovasculares y de hecho no tiene nada que ver el riesgo cardiovascular con el consumo de huevo. Y el huevo es una buena fuente de proteína y es barata, es la más barata, así que es una buena fuente de proteína. Así que ténganlo en cuenta.
Igual todo lo que son, cuando hablamos de proteínas, todo lo que son las frutas secas, las almendras, todo esto es buena fuente de proteínas también. Así que tenganla en cuenta al momento de la alimentación. Comer grasas saludables, esta es otra cosa importante. Mucha gente dice, bueno, voy a comer saludablemente, así que voy a eliminar completamente las grasas y los alimentos que contengan cualquier tipo de grasa. Eso es un error, porque el cuerpo necesita grasa para funcionar. De hecho, hay ciertos procesos en el cuerpo, principalmente los procesos hormonales, la producción de hormonas, y vamos a hablar de hormonas tipo aldosterona y otras hormonas que son muy importantes para el funcionamiento de ciertos órganos en el cuerpo, y lo mismo las hormonas sexuales, la testosterona, la progesterona, que necesitan grasa, pero entonces tenemos que saber qué tipo de grasa vamos nosotros a consumir, cuáles son las grasas buenas y cuáles son las grasas malas. De salida, todo lo que es procesado, para mí, la manera más fácil de verlo así, la manera más fácil de visualizarlo es que todo lo que es procesado son grasas malas y todo lo que es natural son grasas buenas. En eso ya tengo el 95% de probabilidades de que si yo elijo consumir algún tipo de producto que contengan cierto porcentaje de grasa, estamos hablando de pescado, salmón, o estamos hablando también de repente otros tipos de verduras o frutas, que incluso también aguacate, otras cosas que pueden contener ciertos tipos de grasas. Al ser naturales, me corro menos riesgo de equivocarme y confundirlo con grasas trans o con lipoproteínas de baja densidad, que son, por decirlo así, las grasas malas. Entonces, es bueno consumir alimentos que contengan ese tipo de grasa buena. Los carbohidratos también están un poco demonizados por el asunto de decirlo así, las harinas blancas, por ejemplo, que si nos damos cuenta que las harinas blancas y otros tipos de carbohidratos, el cuerpo lo consume muy rápido, y no solamente es que lo consuma muy rápido, sino que también no nos da una buena fuente de nutrición. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos todos los que son carbohidratos simples, mi cuerpo los digiere así de rápido. Y no solamente los digiere rápido, sino que ustedes principalmente, y me refiero a todos los que practican un deporte intenso, si consumen carbohidratos simples van a tener hambre a la media hora, 45 minutos o hasta en menos tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque los carbohidratos sencillos se digieren muy fácilmente, se transforman muy rápidamente en azúcar y tienen entonces hambre a ratito. Y eso los va a estar haciendo que busquen más comida. Entonces, no es necesario. Yo les hablaba incluso hace un momento de esta idea de que se hablaba que a nivel deportivo comer 5 o 6 comidas al día no es necesario si ustedes saben comer bien. ¿Por qué? Porque yo puedo comer, por ejemplo, al mediodía, yo puedo comer mis alimentos con una buena fuente de proteína, puedo comer carbohidratos complejos, y para darles una idea más sencilla, a mí me gusta hablar un poco más sencillo en ese aspecto. Cuando hablamos de simple y complejo, entre más procesado es más simple. ¿Qué quiero decir? Es la diferencia de comerme unas papitas Lay's o comerme unas papitas fritas a comerme una papa asada. La papa asada resulta que se digiere más lentamente, resulta que dosifica la energía que va dándole al cuerpo más lentamente, porque se va digiriendo más lentamente. Esas papitas Lay's y estas papitas fritas se digieren rápidamente, se transforman rápidamente, son más sencillas, más fáciles, son simples, son carbohidratos simples, y lo que me van a hacer es que no me van a estar alimentando, no me van a estar nutriendo bien, y lo voy a estar digiriendo muy rápido. Entonces, sí tengo que estar bien pendiente de que lo que yo consuma sea carbohidratos complejos. También, en vez de por lo menos consumir harinas blancas, puedo cambiarlo, por ejemplo, el pan blanco por pan integral.
o por pastas integrales. Entonces, al tener más fibras, mi cuerpo las digiere más lentamente y como yo les decía, yo no necesito comer 5 o 6 veces al día. Si yo al mediodía como carbohidratos complejos, una buena cantidad de proteínas, créanme que no me va a dar hambre por 3, 4, 5, hasta 5 horas no me va a dar hambre. Y no me va a dar hambre estando bien nutrido y dosificando el nivel de energía que yo voy a ir teniendo cada hora. Entonces no me voy a sentir cansado, no me voy a sentir con hambre, pero obviamente si yo al mediodía como carbohidratos simples o poca proteína, entonces va a ser totalmente lo contrario. Entonces me va a dar hambre a cada rato y voy a sentir que mis niveles de energía como que bajan y bueno, es diferente. Realizar ejercicios de resistencia muscular. Esto es también muy importante. Y principalmente por el asunto de que muchas veces nos olvidamos que en ciertas rutinas, por decirlo así, en ciertos movimientos específicos, técnicos, tácticos, deportivos, estamos siempre trabajando el mismo grupo muscular. Entonces, eso nos puede crear en nuestro cuerpo ciertos desbalances musculares. Entonces, fortalecemos más ciertas partes del cuerpo, ciertos músculos que otros que no utilizamos tanto en nuestro deporte. Entonces, de ahí es bien importante que nosotros tengamos un equilibrio muscular en nuestro cuerpo. Muchas veces pasa que el deportista suele entrenar o mucho piernas, o mucho pectoral, o mucho brazo, entonces vemos una mala postura, vemos debilidades a nivel de músculos posturales centrales a lo largo de la columna, entonces vemos estas malas posturas con grandes músculos en la parte externa, pero en la parte interna los músculos posturales entonces debilitados. Entonces siempre hay que tener un buen balance. Esto incluso es, usualmente nos lleva a tener ciertos tipos de lesiones bien recurrentes que se dan específicamente en ciertos deportes. ¿Por qué? Porque resulta que algunos deportes de repente no trabajan, por decirlo bien, de alguna manera, ejemplo, músculos rotadores de hombro. Entonces, quizás trabajas mucho empujando, pero trabajas pocas rotaciones. Entonces, en el momento del partido hay una movida específica que tuviste que colocar el brazo, se rotó el hombro y se lesionó. Pero se lesionó porque tu cuerpo no está acostumbrado a trabajar y fortalecer movimientos de rotación. Entonces, estabas acostumbrado a hacer ejercicios solamente de empuje. Entonces, cuando llegó el momento donde te tocó hacer una rotación de hombro, te lesionaste. Y tú dices, bueno, pero si yo entreno y entreno fuerte y tengo por decirlo así, mis deltoides fuertes, mis bíceps fuertísimos, pero los músculos del manguito rotador dentro del hombro están debilitados. No tenemos buen balance muscular. Entonces, es importante que busquemos un equilibrio. Y es importante que busquemos ese equilibrio muscular trabajándolo a través de ejercicios de resistencia. O sea, estamos hablando de ejercicios con peso. Es bien importante en el rugby que tengan en cuenta lo que les acabo de decir, que entrenar la mayor cantidad de movimientos posibles, porque hay muchas situaciones de desbalance donde van a retar mucho a su equilibrio, van a retar mucho a su balance. Entonces es bien importante que hagan ese tipo de ejercicios de resistencia buscando el equilibrio de todo el cuerpo en la parte muscular. Esto es otra recomendación básica cuando hablamos de la parte del mantenimiento de nuestro estilo de vida saludable. Tenemos la tendencia a buscar la hidratación a través de bebidas azucaradas. Muchas veces entonces hay personas, incluso yo conozco personas que dentro de la parte deportiva les gusta hidratarse, ya sea con sodas, té frío u otras bebidas que no sean agua. Lo mejor para hidratarte, lo mejor es agua. Es agua, pura y simple agua. No tenemos que recurrir si nos hemos hidratado bien,
si sabemos cómo hidratarnos previo a un juego y nos mantenemos bien hidratados durante el juego, no tenemos que estar tampoco consumiendo bebidas hidratantes, que ahora hay un montón en el mercado, ¿no? Que te dice, consume esta bebida para que entonces puedas hidratarte en el juego. No es necesario, realmente no es necesario si nosotros tenemos buenas costumbres en cuanto a la hidratación. Al contrario, estas bebidas muchas veces entonces lo que nos proveen es una fuente de calorías que incluso a veces no necesitamos. Entonces es bien importante que eliminen este tipo de bebidas en su hábito diario. Las trampas con los alimentos. Esta es otra cosa que muchas veces suele ocurrir. Queremos decir, bueno, voy a tener un estilo de vida saludable, así que voy a cambiar todas estas cosas que consumo, la Coca-Cola por la Coca-Cola Light, la mayonesa por la mayonesa Light, las papitas, las Pringles o estas cosas por las Pringles Lights. Voy a cambiar el queso a queso light. Y cometemos ese error también. Otra cosa es que veo mucho cambian el yogur light, o creen que consumir yogur con fruta resulta saludable también. Aquí hay que tener mucho cuidado porque esas frutas tienen conservantes. Esas frutas realmente dentro del yogur, después de un tiempo empiezan a podrirse dentro del yogur. Lo que pasa es que le conservantes y no es buena idea consumir estos yogures con frutas. Lo natural, el yogur natural es lo mejor. Igual todos estos aderezos a la ensalada. Lo ideal sería que ustedes le agregaran limón, sal, pimienta, vinagre, lo que ustedes quieran, pero existen muchos aderezos que tienen muchas calorías. Entonces, ¿dónde está la trampa? Que estamos consumiendo lo que creemos que es saludable, como una ensalada. Decimos, bueno, aquí yo tengo, mira, en mi ensalada tengo pepino, lechuga, tomate, zanahoria, y tengo todo lo que necesito en cuanto a verduras, le agregué brócoli, pero entonces le echas el aderezo y ahí ya terminas dañando la ensalada, porque entonces estás obteniendo calorías que no debiste haber obtenido de la fuente de las verduras. Entonces, definitivamente, ¿no? Esto es algo que pasa mucho con los alimentos que muchas veces queremos consumir y agregar a nuestra dieta diciendo que son saludables y en realidad terminamos haciendo que el alimento no sea saludable. Snacks saludables también es otra fuente rápida de energía, principalmente cuando nosotros vamos a entrenar o cuando vamos a practicar el deporte en el día o vamos a una competencia en el día. Quizás no sea necesario que consumamos una gran cantidad de alimento previo a hacer el deporte, pero sí es necesario que consumamos cosas que nos vayan dando energía a medida que la vayamos perdiendo cuando practicamos el deporte. Entonces, para esto hay snacks saludables que pueden ser desde los huevos sancochados, puede ser consumir todo lo que son frutas con fibra, consumir todo lo que son nueces, o sea, a eso es a lo que me refiero con consumir un snack saludable, algo que lo puedes consumir de forma continua, varias veces incluso al día, y te va a dosificar la fuente de energía que vas a estar gastando durante la práctica del deporte, y no es una comida completa, no es que no es el almuerzo, no es la cena, ni es el desayuno. Entonces es importante. Hay mucha gente que incluso me dice, no, pero es que realmente yo estoy acostumbrado a estar picando a cada rato y estar comiendo, entonces, ¿qué puedo comer? Entonces ahí es donde tú les recomiendas, bueno, tenga a la mano nueces o almendras, tenga a la mano tomates cherry, zanahorias, cosas que puedas comer y picar en el momento. Eso es saludable y eso te quita esa ansiedad de tener que estar comiendo algo a cada rato, porque realmente se va a quedar en tu estómago más tiempo, tu estómago va a tardar más tiempo en procesarlo y no vas a sentir ganas de seguir picando a cada rato, pero es nutritivo. Entonces, contrario que muchas veces buscamos snacks que no son nutritivos. Otra cosa que nos engaña mucho son los cereales.
Estas barritas de cereales también. Hay que tener mucho cuidado con los cereales, principalmente con esas barras de cereales que venden como snack nutritivos. Esas barras de cereales muchas veces, miren en la parte de atrás la cantidad de calorías que le da por porción o la cantidad de azúcar que tiene y son elevadas, porque lastimosamente para que tenga un poco más de sabor, para que nos guste consumir esas barras de cereales, entonces le agregan azúcar. No es buena idea, no es buena idea consumir mucha de esas. La mayoría de las barras de cereales tienen alto contenido calórico y de azúcar, entonces no es tan buena idea. Lo mejor es lo natural, entre más natural, mejor. Evitar los carbohidratos refinados, bueno, esto era algo que ya había mencionado. Tenemos estos horrores de platos de comida donde hay pasta, hay papas fritas, hay arroz, entonces tenemos 3 carbohidratos en un solo plato. Y no hay verduras, no consumimos una fruta después, incluso a veces el contenido de proteínas es nulo, porque he visto platos de comida donde te ponen las pastas, el pan, otras cosas más, y al final ni siquiera está la proteína. Entonces, tenemos que cuidar la cantidad de carbohidratos que consumimos, y no solamente cuidar la cantidad de carbohidratos. No es malo comer carbohidratos, lo malo es comerlo demasiado. Lo malo es comer carbohidratos refinados, procesados, altamente procesados, con conservantes. Eso es lo malo. Entonces hay que evitar. Ya les digo y les repito, se pueden comer carbohidratos entre más naturales mejor, y sabiendo que tiene que estar dado a los requerimientos que cada uno necesite según el deporte y según lo que van a hacer ese día en el deporte. O sea, es diferente el consumo de carbohidratos, por ejemplo, en el día previo al partido, es diferente a lo que yo pueda estar consumiendo el día que no entreno. Entonces hay que tener eso en cuenta. Evitar los azúcares refinados. Esta es otra cosa que aquí hay un mito. Y permítanme un momentito tomar agua. Aquí hay un mito, porque no todos los azúcares son malos. De hecho, el cuerpo necesita muchas veces estas fuentes de azúcar. Lo malo es que estas fuentes de glucosa, esta fuente de azúcar, lo busquemos de los azúcares refinados, la azúcar blanca, el azúcar que encontramos en las pastillas, los dulces. No, al contrario, el cuerpo necesita azúcar, necesita consumir su cantidad de azúcar en la dieta para tener rápidamente en sangre muchas veces, y principalmente si practicamos deportes. Pero la recomendación es consumirla nuevamente de la manera más natural posible. A mí me gusta recomendar muchas veces que por lo menos traten de utilizar miel de caña o principalmente miel de abeja. A mí me gusta mucho recomendar la miel de abeja. La miel de abeja tiene muchos beneficios. Igual el cuerpo dosifica mejor la cantidad de energía que le saca la miel de abeja que a una azúcar refinada. Entonces es bien importante consumir de manera más natural estas fuentes de energía que son los azúcares. Ya les digo, no todos los azúcares son malos, también está demonizado el azúcar, ¿no? Pero entre más natural, mejor. Otra cosa que es bien importante, que aquí es donde yo les decía que muchas veces tenemos la idea de que para comer bien hay que estar con la calculadora sacando la cantidad de calorías que tiene nuestro plato, buscando qué es lo que nosotros necesitamos como requerimiento calórico diario. No es tan necesario, y yo diría que de hecho no es necesario del todo. Y lo que sí debemos aprender es a comer saludablemente, a comer bien. Entonces, no es concentrarse en los tipos o en las calorías que estamos consumiendo. Es concentrarse en la calidad de lo que estamos consumiendo. Miren que lo que estamos consumiendo como alimento es lo que nos va a mantener con un buen estado de salud. Es el 50% de lo que nosotros vamos a necesitar para tener un buen rendimiento deportivo. Depende de los bloques de construcción que vamos a utilizar para nuestro cuerpo. Y usualmente tenemos esa mala costumbre
de prestarle más atención a la ropa que nos ponemos que a los alimentos que consumimos. Entonces terminamos comiendo cualquier porquería en la calle. Entonces eso es súper importante. Si hay algo que nosotros le tenemos que prestar atención a sí mismo, como le prestan atención al entrenamiento, es prestarle atención a la calidad de comida que ustedes están consumiendo. Porque ya les digo, les puedes llevar hasta disminuir su rendimiento, no lograr los objetivos que ustedes quieren en cuanto a requerimientos de fuerza, aumentar de peso, llevar a riesgo cardiovascular, llevar a un mal funcionamiento hormonal y otras tantas cosas por una mala alimentación. Y lo otro, yo creo que esto es lo último, son 15 puntos que quería mencionarles hoy de manera rápida, es la suplementación. Supleméntate según tus necesidades. Bien, aquí hay muchas preguntas también muchas veces en esta parte, porque me dicen, bueno, ¿cuáles son los suplementos que yo necesito? ¿Cuál es la ayuda ergogénica que yo necesito? O sea, ¿qué suplementos, qué batidos yo puedo tomarme para mejorar mi rendimiento deportivo, para aumentar mi masa muscular, para tener más fuerza? Entonces, aquí hay que verlo de dos maneras. ¿Te estás alimentando bien? ¿Estás teniendo una alimentación de calidad? Si la respuesta es sí, lo más probable es que no necesites del todo los suplementos. Ahora bien, si la respuesta es no, entonces lo más probable es que sí sea necesario que necesites algún tipo de suplementación si no te estás alimentando bien. Ahora bien, ¿qué tipo de suplementación? Esa es otra cosa, porque muchas veces buscamos las suplementaciones que no son las más adecuadas. Veo mucha gente por lo menos consumiendo batidos hipercalóricos cuando practican deportes, y no es necesario consumir batidos hipercalóricos, eso tú lo puedes obtener totalmente de la dieta. Suplementarte con algo, suplementate con proteínas, ¿sí? Con proteínas monohidratadas, por ejemplo, que te ayudan a obtener esa fuente de alimentación. La creatina también depende, porque vamos a suponer que tú tienes una buena alimentación, pero por lo menos la creatina es una de esas cosas que a veces es difícil consumir en una alimentación natural. ¿Por qué? La creatina aumenta mis niveles de fosfocreatina, o sea, aumenta la cantidad de energía que yo voy a poder tener o generar durante mi incursión deportiva, ¿sí? Pero para yo consumir los niveles de creatina que yo necesite, siendo deportista, tendría que, por ejemplo, consumir una gran cantidad de salmón, y no es buena idea consumir tantas cantidades de salmón, porque de hecho puedo correrme riesgo de que que esa es otra cosa, les digo nuevamente, lo más natural es lo más ideal para consumir. Puedo incluso correrme riesgo de contaminarme por mercurio, por estar consumiendo muchos mariscos o algo por el estilo, ¿no? Entonces, es aquí donde tú dices, bueno, voy a suplementarme con algo que quizás yo sé que no tengo tan fácilmente en la dieta. Otro ejemplo es la glucosamina y la condroitina, que por lo menos ayuda a la reparación de todo lo que son tejidos blandos, ligamentos, tendones, cartílago. Todo esto a veces nos es difícil conseguirlo en la dieta normal, en la natural. Entonces, si tú quieres suplementarte con glucosamina, con inditrina, con creatina, con proteína, es buena idea. Es buena idea, y más porque en el caso de ustedes su deporte lo requiere porque tienen mucho desgaste muscular. Entonces, pero si bien es cierto, tienes que saber que eso es lo que necesita tu cuerpo, porque es lo que estás exigiéndole a la parte muscular. Y también tienes que saber que no puedes consumirlo conjunto a, por ejemplo, batidos hipercalóricos, porque esa es otra cosa que ustedes van a observar, que de repente dicen, bueno, yo necesito creatina, y les buscan, la persona que les va a vender el suplemento le dice, bien, aquí está este batido, entonces vas a ver que es un batido hipercalórico con creatina. Entonces,
está bien, te llevas la creatina, pero lo demás no lo necesitas. Entonces tienes que saber diferenciar respecto a qué es lo que necesita tu cuerpo y qué es lo que no necesitas, porque puedes estar consumiendo un montón de cosas que no necesites y estás estirando tu dinero. Eso lo puedes consumir en tu dieta normal. Entonces, si quieres separar las diferentes necesidades de alimentación que tú quieras y suplementarlas de esta manera específica, es buena idea. Pero no es buena idea consumir estos batidos que tienen de todo un poco. Y bueno, creo que con eso termino. Por ahí tengo algo más de información más adelante en otras diapositivas, pero hasta ahora quería llevar la presentación hasta este punto para saber si lo que se habló ha sido de utilidad, si lo que se habló hay dudas al respecto o si tienen alguna otra pregunta en cuanto a este tema. Bien, definitivamente hay muchos temas que son de interés y definitivamente hay muchos tabús y muchas cosas que los jugadores no aplican por desconocimiento o por mala información. Entonces es importante pues saber qué es lo que cada uno necesita porque hay muchas dietas ahí afuera, hay muchos tipos de consejos, pero no todos son útiles para todo el mundo. Entonces hay que saber escoger qué es lo que uno necesita. Y definitivamente el rugby es un deporte de desgaste y si no tomamos las dietas o la alimentación o el descanso o todos los 15 tips que mencionaste, definitivamente podemos incurrir en lesiones y se ha visto que jugadores tienen una lesión tras otra. Y tal vez no se sabe el por qué, pero muy probablemente tenga que ver con algún descuido en muchos de los puntos que mencionaste. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. En este momento, si alguien tiene una pregunta, por favor, puede conectar su micrófono y realizarla. Buenas. Sí, te escuchamos, Juan Diego. Bien, yo tenía una pregunta para el señor Edgar, que era la siguiente. Más o menos para la fecha, digamos, de qué diferencia hay en la cantidad que se tiene que consumir de proteína para un día de descanso, un día de práctica y un día de juego. Es una pregunta bien importante. Bien, los días de descanso y los días de práctica tienen una ligera diferencia en que tienes que, bien, vamos a ponerlo así, el día de descanso tienes que consumir bastante proteína. Tienes que agregarle bastante proteína a tu dieta, es tu día de descanso, la proteína se digiere más lentamente, así que lo que va a pasar es que, bueno, puedes estar comiendo una buena cantidad de proteínas en 3 comidas al día o 4 comidas al día y te vas a sentir bien, sin ningún tipo de problema. Al contrario, vas a estar reparando tu cuerpo en ese sentido, en el día de descanso. En el día de entrenamiento puedes consumir la misma cantidad de proteínas. El problema es que cuando vayas a entrenar, si consumiste previo muchas proteínas, te vas a sentir muy pesado. La digestión se va a hacer un tanto más lenta. Entonces al momento de entrenar te puedes sentir algo pesado. Entonces lo mejor es que separes el consumo de proteínas en gran cantidad, lo separes un tanto del momento del entrenamiento. Y el día del juego definitivamente tiene que estar bastante separado del momento del juego, porque va a pasar el efecto que te decía hace un momento. Si yo en la noche anterior al juego o en la mañana del juego consumo muchas carnes, mi digestión va a estar muy lenta y entonces al momento del juego me voy a sentir pesado, va a haber una cantidad de irrigación sanguínea que va a estar, por decirlo así, entretenida en que tú hagas la digestión y no vas a rendir bien muscularmente. Entonces, el día del juego no es buena idea que consumas grandes cantidades de proteínas. Al contrario, previo al juego trata de no consumir proteínas. Lo que se acostumbra es consumir más cantidades de carbohidratos el día del juego o previo al juego. Igualmente, por lineamientos de World Rugby que se han establecido, se establece que en días de partido
lo mínimo que uno debe de haber esperado antes del partido para comer son 2 horas. Entonces, 2 horas previo al partido es la ingesta que debes hacer. De 2 horas hacia atrás es lo recomendable para la ingesta para evitar esos efectos negativos durante el partido. Y esa ingesta 2 horas previas, lo que les decía, traten de hacerlo con un snack nutritivo, traten de hacerlo con un alimento de digestión fácil, de digestión sencilla, un alimento que les dé energía rápida. Entonces, es buena idea, ya les digo, no proteínas, pero antes del partido, 1 hora y media, 2 horas antes, podrían consumir una fruta, snacks de verduras, cosas así, que sean fácil digestión. Eso antes del juego. Bien, ¿alguna otra duda con respecto a la pregunta, Juan Diego, o está claro? No, bueno, sí, una pequeña duda. O sea, eso quiere decir que, digamos, nosotros que jugamos en la mañana del domingo, tendemos a jugar entre las 10 y las 11 de la mañana. Quiere decir que nuestro desayuno tiene que ser primero o con proteína muy, muy baja o más recomendable, como dice él, nada de proteína, pero sí muchos carbohidratos. O sea, sería un desayuno vegetariano con mucha fruta. Exacto, exacto. Principalmente métele a frutas, verduras y algo de carbohidrato, ¿no? Para que tengas energía de fácil acceso durante el juego y que sea una digestión ligera. Exacto. Y por lo menos entre 7 y 8 tener la ingesta para que cuando sean las 10 de la mañana pues ya tengas una buena digestión. Exacto, ya la hayas digerido y tengas esa energía en sangre. Correcto. Aquí, Bueno, aquí había otra Hay unas consulta. preguntas en el chat. Sí, correcto. Pero no la entiendo bien. No sé si tú la entiendes allí con respecto a las grasas. Si son demasiado esenciales para el cuerpo. Creo Oh, que es lo sí. Sí, sí. las grasas son súper esenciales para el cuerpo porque recuerden que el sistema nervioso tiene una cubierta de grasa. Recuerden que las hormonas están formadas por grasa. Recuerden que por lo menos en el varón la testosterona, igual en la mujer tiene testosterona pero en menor cantidad, van a ser determinantes del crecimiento muscular. Y obviamente si no tenemos grasas, si no consumimos grasas buenas, estamos hablando de HDL o lipoproteínas de alta densidad. Si no las consumimos, vamos a estar mal nutriendo al cuerpo. Entonces, la idea es olvídense de las grasas procesadas. Traten de olvidarse de estas grasas, de estos aceites procesados que venden en el mercado. Traten de olvidarse de freír cosas, pero hay maneras naturales de obtener las grasas. Yo les ponía el ejemplo delante de las nueces, el aguacate, las carnes. Claro, nada procesado. Es lo mismo que las carnes y las cosas orgánicas es lo mejor. Es diferente comer un pescado que haya sido criado, o sea, en criaderos de pescados o gallinas que hayan sido alimentadas con este tipo de hormonas o alimentos para que crezcan, a que sea totalmente natural. Entonces ese también es otra cosa, ¿no? Pero las grasas definitivamente son importantes, pero grasas buenas, grasas naturales, no grasas procesadas. Ok. Bien, ¿alguien tiene alguna otra duda, otra pregunta? Por favor, puede hacerla en este momento. Hola, sí. Buenas noches. Yo tengo una consulta. Aparte de las carnes, ¿hay alguna otra forma de encontrar proteínas? Lo escucho un poco bajo. Es si aparte de las carnes, Ella pregunta que hay si... otra forma de proteína. Correcto, sí. Sí, no, mira, esto es otra cosa que mucha gente también no tiene en consideración o no tiene el conocimiento. Realmente tú puedes obtener proteínas de incluso los vegetales y las frutas. Tú puedes obtener proteínas de vegetales y frutas. Entonces, sí, obviamente lo que pasa es que usualmente pensamos en proteínas y pensamos en carne magra de res. Eso es lo que nos viene a la cabeza, un trozo de carne de res cuando hablamos de proteínas. Pero no es necesario. O sea, realmente tú puedes obtener las proteínas de verduras,
puedes obtener las semillas, principalmente las semillas. Cuando hablamos de lenteja, poroto, tienen grandes cantidades de proteínas. Cuando hablamos, por ejemplo, hay semillas, ahora es muy popular, por lo menos que ahora veas el arroz de quinoa y la chía, también tienen grandes cantidades de proteínas, son proteínas naturales y son proteínas vegetales. Yo le comentaba hace un tiempo con una persona, y creo que a Ken se lo comentaba una vez que yo hablando con una persona hace muchísimo tiempo, me decía, ¿cuál es el animal que tiene mayor cantidad de músculo en el reino animal, ¿no? Las mayores cantidades y la mayor cantidad de fuerza? Y hablábamos de que era el gorila, y el gorila es vegetariano, y tiene tendencia a desarrollar cantidades de músculo enormes y fuerza, entonces, y es vegetariano. Entonces, esa idea de que la proteína solamente la obtenemos de la carne magra no es la adecuada. Realmente la podemos obtener de semillas, las almendras, todas las nueces son buenas fuentes de proteínas. El huevo, lo que les mencioné, el huevo es la fuente, por decirlo así, por excelencia, porque es la más barata y tiene un montón de proteínas. Así que sí, hay muchísimas maneras de obtener proteínas fuera de la carne. Creo que esa pregunta es bastante importante, licenciado, porque la gran pregunta que todo el mundo tiene por lo general es, o la duda o el por qué no inician una dieta saludable o balanceada es porque hacer dieta es demasiado caro, que esa es la clásica, ¿no? O Sí. porque nosotros al ser latinos tenemos una dieta acostumbrada que solamente comemos 3 veces al día en grandes cantidades de arroz, de frijol y un gran pedazo de carne, y si no tengo eso, pues no he comido. Entonces creo que hay que cambiar es un poco ese pensamiento de que comer solamente 3 veces al día en grandes porciones, o sea, no es lo ideal, que se puede alcanzar resultados comiendo en menores cantidades distribuidas durante el día, ¿no? Porque creo que ese es un gran problema. Si voy a hacer dieta para ganar masa muscular o para bajar de grasa, necesito gastar mucho dinero, pero no es así. No Mira, sé si... hay dos cosas que espero que les haya quedado claro. Primero, que cuando hablamos de dieta, ya estamos hablando de estilo de vida. ¿Qué quiere decir? No se metan en la cabeza que la dieta la van a hacer por un mes y después de ese mes o 2 meses van a regresar a comer las porquerías que comían antes. Esa no es la idea. Ese no es estilo de vida. Dieta se refiere a dieta lo que consumimos normal y habitualmente. Entonces, si ustedes van a armar una dieta, tiene que ser pensada en lo que ustedes van a consumir de aquí en adelante, que sea nutritivo, que sea saludable y que les guste. Entonces, para que puedan hacerlo habitualmente. De esa manera, entonces, se construye una dieta. Otra cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta es que, aunque parezca mentira, porque eso lo he escuchado muchísimo, que por lo menos tener una manera saludable de alimentación y más para los deportistas resulta muy cara, y muchos incluso hablan de eso, de que bueno, que acá no tenemos los suplementos, que acá en Latinoamérica no podemos. Al contrario, aunque ustedes no lo crean, en todo lo que es la parte tropical es más fácil nutrirse bien, porque aquí tenemos muchas frutas que se mantienen en temporada todo el año. Entonces, podemos consumir grandes fuentes de vitaminas, grandes fuentes de proteínas, grandes fuentes de grasas buenas, que podemos encontrarlas prácticamente todo el año, y que aquí, por lo menos nosotros en Panamá, las encontramos todo el año y las encontramos baratas, versus otros países donde tienen que comprar el suplemento o donde tienen que comprar la fruta que no se produce en temporada y por lo tanto les resulta más cara. Entonces, realmente, miren, eso es algo bien importante, porque aunque ustedes no lo crean, ustedes pueden hacer un buen menú, y ustedes pueden irse al mercado de frutas, pueden irse a Merca Panamá, pueden irse al mercado del marisco, pueden conseguir una gran cantidad de fuentes de proteína, fuentes de frutas, vegetales, carbohidratos saludables, grasas, HDL, grasas sanas. Pueden conseguir grandes cantidades de proteína vegetal muy fácilmente acá en el trópico, acá en Panamá. Se pueden conseguir bien fácil.
Aquí llegó otra pregunta. Resulta más barato. Claro. Aquí hay otra pregunta donde se menciona cuál vendría siendo la diferencia entre una proteína vegetal a una animal. Me imagino que están haciendo la pregunta en cuanto a absorción y otros lineamientos. Claro, no, hay ciertas diferencias, Sin embargo, recordar que nosotros consumimos proteínas como fuente de aminoácidos, que es lo que cuando se destruye la proteína, lo que queremos es obtener los aminoácidos, que son estructuras que nosotros utilizamos en la construcción celular. De hablar de grandes diferencias entre proteínas vegetales y proteínas animales, lo que pasa es que hay ciertas proteínas que no se encuentran, hay ciertos aminoácidos que no se encuentran tan fácilmente en la proteína vegetal. Sí se encuentran, pero en menores cantidades. Y hay ciertos aminoácidos que se encuentran más fácilmente en la proteína animal. Entonces, la idea real es que consumamos ambas de manera balanceada. Entonces, que obtengamos una buena fuente de aminoácidos a través de las proteínas animales y que obtengamos una gran fuente de aminoácidos a través de la proteína vegetal. Ya te digo, ambas son proteínas, muchas las encontramos de igual manera en fuentes naturales, vegetales o en fuentes animales, solamente que es lo que les digo, hay algunos aminoácidos que son más fáciles de encontrar en las proteínas animales y otros que son más fáciles de encontrar en las proteínas vegetales. Esa realmente es la diferencia. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que le quiera realizar al licenciado? Puede hacerla en este momento. Yo por aquí estaba buscando casualmente, ahora que me hacían esa pregunta, porque creo, es más, yo creo que yo tengo en la diapositiva, creo que tengo algún, déjame ver si yo tengo en diapositivas algunas fuentes de proteínas vegetales. Ajá, si alguien tiene otra pregunta. Bien, aquí encontré algo que quizás les sea de interés. Ajá. Bien, miren, primero les voy a presentar algo que ahora que me lo preguntan quizás les resulte de interés, quizás no, pero es mi lista de supermercado. Mi lista de supermercado, porque mucha gente, eso me lo han preguntado mucho, sí, excelente, las proteínas vegetales, excelente, las proteínas animales, pero ¿cómo se traduce eso cuando voy al supermercado? ¿Qué es lo que tengo que comprar, no? Entonces, tenía algunos ejemplos que tenía aquí. Miren, por lo menos yo siempre trato de que una gran cantidad de lo que consumo vaya directamente a la parte donde están los vegetales y las frutas. Entonces, ustedes pueden ir al supermercado y por lo menos conseguir tomates, lechuga, cebolla, limones, aguacate, apios de diferentes colores. Ahí encuentran diversidad de vitaminas. También cuando agarran un apio, traten de que sea, el apio no, disculpen, el ají, los ajíes de colores. Cuando agarren los ajíes de colores, traten de que sea verde, de que sea anaranjado, de que sea rojo, de que sea amarillo. Ahí matan un montón de vitaminas también. Zanahorias, naranjas, melón o papaya, pepino, el apio, ahora sí el apio, los mangos, ya ahí, ahí tienen un montón de cosas cubiertas, ¿no? Si se van a la parte de la proteína animal, el salmón, el atún, el pargo rojo, el pollo, y en menor escala lo que yo trato de consumir es la carne de res. O sea, pero ya ahí con el atún, el salmón, el pargo y el pollo, está más que bien, ¿no? ¿Qué otras cosas puedes consumir? Yo siempre también trato de tener en la casa lo que son las almendras, todo lo que son las pepitas de marañón, nueces, pistachos,
La crema de maní, si consiguen crema de maní orgánica, excelente. Ahí hay un montón de fuentes de proteínas. Tú puedes agarrar un pan integral y le untas una pasada de mermelada, mermelada, no, crema de maní, mantequilla de maní y chuzo. Son fuentes de energía inmediata y buenísimas, ¿no? Estamos hablando de lo que les digo, entre más natural mejor, así que a veces toca comprar orgánico. Aquí sí quizás sea más caro la mantequilla de maní orgánica y no sabe igual, si se dan cuenta. El cuscús, la linaza, la chía, la quinoa no es algo que mucha gente consuma o esté acostumbrada a comprar, pero también son fuentes. Yo por lo menos, la quinoa no me gusta mucho y el cuscús, pero por lo menos trato de comprar, por ejemplo, la chía para agregarle a los jugos. Esa es otra cosa, cuando consuman los jugos, traten de que sea con la mayor cantidad de fibra posible. No es igual exprimir y colar una naranja y tomarse el jugo de naranja, a chuparse la naranja o a dejarla con la pulpa y la fibra. Eso es bueno. Y a eso le pueden agregar chía o lo que sea y ¡pum! Proteína. Buenísima. Avena natural, la que es en hojuelas, no la avena instantánea. No es mala idea la avena instantánea. El arroz integral, la pasta integral, el pan integral, ahí fibra. El té verde es un antioxidante buenísimo, el té verde, y también aumenta el metabolismo. Así que consumir té verde en la mañana. Se me quedaban los guineos. Guineo, la leche de almendra, es buena idea, la leche de almendra. O yo trato de consumir si es leche de esta normal, búsquense, hay leche de varias marcas que son contenido calórico bajo y contenido en grasas bajas. Hay una por ahí que es de poca grasa. Tiene que ser, es más, creo que tengo una aquí, bueno, cerca, si me das unos segundos que te la busco. Vale. Bien, aquí hay otra pregunta que la vamos a hacer en un momento. Si no quieren hablar, pueden escribir la pregunta por el chat y allí se la damos al licenciado para que la responda. Así que vamos a esperar unos segundos que regrese. Bien, me gasté la leche. Gran venta, su gran punto de hacerte vender las cosas es que dice que nada más tiene 50 calorías cuando si encuentras otras bebidas, te vas a dar cuenta que tienen 60, 75 por porción. Por porción. Eso es otra cosa importante. A veces dice por porción y hay que mirar en la etiqueta a qué se refiere con porción, porque a veces entonces consumimos 2 o 3 vasos de eso y ya entonces te fue la idea de que habías consumido solamente 50 calorías. Te consumiste 150 en 2 o 3 vasos. Entonces eso es importante. ¿Qué más pueden comprar? Huevos, miel, y bueno, ahí usted se pueden preparar su desayuno con un par de huevos, 2 o 3 huevos, que es excelente, por cada huevo tienen como 20 gramos de proteína, una avena en hojuelas, le agregan unas frutas como snacks, unas nueces o unas bayas que también, las uvas, el cranberry, las fresas tienen antioxidantes. En la mañana, yo tengo la costumbre en la mañana de tomar, primero lo que tienen que hacer cuando se despiertan, tomar un vaso de agua, porque se deshidratan en la noche porque no han tomado agua. Tomar un vaso de agua, tomar té, el antioxidante del té verde, y bueno, ahí entonces se van con su alimento, ¿no? Que puede ser, ya les digo, su pan integral, sus frutas, sus nueces, su avena, sus huevos, y excelente. Eso
Buenísimo, Y saludable. hablando de lo del agua, llegó la pregunta de, me imagino, no sé si la tienes a la mano, la fórmula Ah, para saber cuánta agua debe ah, consumir cada mira, quien. voy a compartirte un momentito algo de la pantalla de lo que tengo acá. Esto lo tenía en otra presentación, igual hay mucha información, lo que no hay es tiempo. Eh, bien, te voy a compartir un momentito la pantalla. Vale. ¿Lo estás viendo ahorita? Sí, se ve. Ah, me metí en la presentación que no era, espérate. Es esta. Ajá, lo agregué después, mira. A ver si ahora sí lo puedo bajar. Ahí está. Estas son un listado de carbohidratos de índice glicémico bajo. Y dame un segundo porque no sé si... Ah, sí. Ah. Índice glicémico bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vas a procesar poco a poco. Te va a dosificar la energía a lo largo del día y son buenas fuentes de carbohidratos. Por decir, son carbohidratos no procesados. Puedes consumir brócoli, alfalfa, nabo, palmito, berenjena, pepinos, tomate, rábano, avena, repollo, coliflor, habichuelas, pimentones de todos los colores, lechugas, espinacas, arvejas, lentejas, porotos. Aquí hay carbohidrato y proteína vegetal. Germen de trigo, arroz integral, el pan y la pasta integral, los cereales enteros, los alimentos altos en fibras, también hay otros alimentos altos en fibras, y cosas que de repente no es tan buena idea consumir si quieres controlar el azúcar en sangre, ¿no? Que no es recomendado. La pasta blanca no es recomendado, o sea, son carbohidratos de índice glicémico que, al contrario de los que les enseñé, estos son altos. O sea, que esto lo digieres muy rápido, te va a dar hambre y encima de eso no te van a nutrir tan bien. Entonces, la pasta blanca, el arroz blanco, las papas fritas, todo lo que sea frito, todo lo que sea procesado también hay que sacarlo. Cereales refinados o azucarados, el alcohol o la cerveza, pero bueno, esto lo puedes consumir en proporciones no dañinas. Moderadas. La sandía, los guineos, el melón, lo que pasa con esto es que el cuerpo lo digiere muy rápido. Entonces, aunque es buena idea consumirlos en el día, quizás no sea buena idea consumirlos más tarde, en la tarde o en la noche o en grandes cantidades. Pues. Pero sí es buena idea por lo menos estas frutas antes, en la mañana. Las pasitas y las palomitas de maíz, las palomitas de maíz aquí hay que hacer una salvedad, porque las palomitas de maíz naturales sí son buenas. El problema es que la mayoría de las palomitas de maíz que venden son estas que ya vienen de poner en el microondas y no son realmente naturales. La miel de abeja es mejor que la miel de caña. La remolacha, el contenido de azúcar es alto, aunque es buena, no es buena consumirla tanto. La azúcar blanca, yo lo veo como veneno. La miel sí es buena, está aquí solamente porque es del índice glicémico alto y ya les dije, la pueden consumir, la pueden agregar al té, la pueden agregar al cereal, a lo que quieran, pero es una fuente de carbohidratos de índice glicémico alto, pero es saludable, ¿sí? No es como el azúcar blanca, que eso sí es fatal. Obviamente los dulces, jaleas y sodas, malo, harina blanca, malo, las pizzas, lastimosamente la harina blanca, malo, y muchas galletas, las galletas dulces principalmente. Y respecto a lo de el agua, aquí está lo que me preguntabas. La fórmula sería peso en libras del cuerpo dividido por 16. Entonces ahí está el ejemplo, ¿no? 192 libras, que son 87 kilogramos, según esta fórmula, lo que tocaría es ingerir alrededor de 12 vasos de agua. Estamos hablando de una persona que pesa casi 200 libras. Entonces, no es lo mismo que si yo peso 160 libras, no voy a requerir tanta cantidad de agua. Eso era lo que yo les decía al inicio de la presentación. Son diferentes las cantidades de agua que yo necesito consumir dependiendo de mi peso y dependiendo de la persona. Obvio, también es importante que si yo estoy haciendo
lo que decían antes, es diferente la cantidad de agua que tienes que consumir en el día de descanso o en el día de entrenamiento o en el día del juego. Obviamente, si estás haciendo un ejercicio, si estás jugando, la calor es grande, tu gasto energético es grande, vas a perder grandes cantidades de agua, entonces tienes que consumir más agua ese día. Okay. En estos casos igualmente se hablaba de que no solamente eran vasos de agua, sino que podrías tomar otros tipos de líquidos como tés, jugos. ¿Es eso cierto o solamente nos vamos, en la parte de hablando de hidratación, nos tendríamos que ir solamente al agua? Mira, si tú te quieres hidratar con un jugo está bien, pero que sea un jugo natural y con fibra. O sea, puede ser un jugo de naranja. Y quieres hacer una buena receta para hidratarte, quieres hacer tu bebida de hidratación, mejor que el Gatorade, de todo lo que puedas conseguir. Agarra, exprime una naranja, exprime un par de limones, agrégale una pizca de sal y échale una cucharadita de miel, la revuelves, le agregas si quieres más cantidad de agua, no tiene que estar diluido, no tiene que ser tanto, y enfríala y la utilizas y ahí tienes entre la sal, la miel que tienes para el asunto del azúcar rápido y tienes el limón y la naranja que te ofrecen un montón de vitaminas y un montón de cosas que también te van a permitir recuperarte rápido. O sea, tienes una bebida de recuperación excelente, buenísima. Si quieres lo puedes consumir así, pero yo sí prefiero, sí siempre recomiendo que la opción de hidratación no sea el Gatorade, no sea la bebida, la chicha, el juguito, esas cosas no son buena idea para hidratarse. Al contrario, te restan más de lo que te suman. Entonces, bueno, ahí toca tener un poquito de cuidado con eso, ¿no? Lo ideal es el agua. Vale, perfecto. Buena la aclaración y las recomendaciones. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta al momento? Ya no hay preguntas en el chat. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, si no hay dudas, preguntas, agradecemos entonces formalmente al licenciado Rosemena por su muy buena presentación. Definitivamente hay temas que se han tocado que para muchas personas pues a veces es un poco desconocido. Y es importante reconocer que nosotros como jugadores y jugadoras de rugby no solamente tenemos que prestarle atención a la parte de entrenamiento físico, porque muchas veces la parte física que nosotros queremos alcanzar u obtener depende de básicamente un 80, un 90% de la ingesta de alimentos que nosotros tengamos. Ya el otro 10, 20% ya entonces viene lo que es gimnasio y preparación física, que eso es algo que a veces las personas no entienden. Y viene también acompañado de lo que es la parte del descanso y otros tips que el licenciado mencionó. Entonces es importante, chicos y chicas, que si quieren mejorar su condición física, ya sea para en materia de performance, de actuación en el campo, pues hay que hacer cambios en la dieta, pero una dieta que va a ser no solamente para jugar, sino que va a ser para mantener la salud de nosotros de mucho mejor forma y poder vivir mejor. Así que sin más, pues les agradezco a todos los que han estado acá, Alexandra, Alice, Asael, Debra, Gueralín, Juan Diego, Juan Fernández, Cairo, Madelén, Maisu, Milagros, Noemí, Norman y Manuel por haber participado en esta presentación de hoy. Ya entonces nos vemos el día sábado con lo que es la historia del rugby. Ahí va a estar presentando Manuel Valdivia. Todos los que son nuevos, pues les va a servir para que conozcan cómo fue que se creó, inició los primeros pasos del rugby en Panamá. Y bueno, sin más, nos despedimos y que tengan buena noche. Igualmente, este video va a ser subido a las redes sociales de UPR para que si necesitan tomar notas de lo que habló el licenciado Rosemena, pues las tengan ahí de mano y puedan tener el video como de forma de retroalimentación. Así que bueno, sin más, bueno, aquí en el chat, sí, todo muy interesante, excelente presentación. Gracias, licenciado,
y buenas noches. Nos vemos. Chao.